yo no sé si es parte de las características de la pintura de Ignacio Valdés, pero a mí me pasa que soy, en primer lugar, bastante fanático de su pintura. Me gusta mucho, lo he seguido desde los años 80, pero me cuesta mucho racionalizar el porqué. Y cada vez que lo veo me produce lo mismo, una sensación incluso de emoción muy profunda. Creo que efectivamente es un artista que busca eso. Si uno lee sus declaraciones, el mismo hecho, por ejemplo, en esta muestra no hay ningún título. O sea, él está dando cuenta de una intención prácticamente deliberada, como programática, de conectar de un modo mucho más visceral con el arte que la entrada racional, discursiva o incluso literaria. En el caso de esta obra en particular, hay algo que es interesante, que es que los colores son todos colores con mucha mezcla. Sí, yo lo que he podido ver, bueno, lo que uno puede deducir de lo que ve en la pintura y de lo que he podido ver de él pintando por ahí en algún documental, da cuenta de que está permanentemente mezclando y ensuciando el color. No lo deja puro. Y además es un artista que se permite arrepentimiento. O sea, si uno ve y muchos de los cuadros que están en esta exposición, ve costras que dan cuenta de un largo proceso de elaboración. Porque en apariencia es un cuadro que parece muy espontáneo. Claro. Alguien podría decir, pues esto lo pintó en una hora. Y la verdad es que son no una, sino varias horas y probablemente varias sesiones. Varias sesiones, claro. En que probablemente el cuadro se secó y estuvo terminado y el artista lo vio y tomó otra decisión. De hecho, en este sector uno puede ver una pintura prácticamente anterior, en términos de color, de forma, sobre la que se ejecutó todo lo que estamos viendo acá. Y no podría decir si en una o más sesiones. Entonces, es bien interesante esa combinación de una cuestión muy espontánea y a la vez muy meditada. Este cuadro me remite a mí un poco más al Ignacio Valdés anterior, ¿no es cierto?, de los 80 sobre todo, con figuras un poco más definidas, un tipo de trazo, de corrección, como decías tú, como pasa nuevamente por encima de su propia pintura, y estas figuras que siempre están como entrecayéndose, como si fueran un error, como si estuvieran equivocadas, de posición, de lugar, de disposición incluso en el cuadro. Y sin ninguna base, no hay un lugar, claro, sobre el cual están flotando posadas, de alguna manera en el espacio. Claro. Y eso yo creo que tiene dos lecturas. Una, casi formal, uno podría decir que son al borde de ser forma abstracta. Y de esa forma, claro, abstracta surge algo que uno lee como una figura humana. Esa podría ser una lectura puramente formal. Y otra ya más de contenido, uno lee los personajes sin fondo, sin algo que los contenga, como personajes que están en una suerte de caída, de limbo. En ese sentido, hay quizá inadvertidamente una nota existencial, hasta religiosa, en lo que le pasa a los personajes de la pintura. En muchos de los cuadros es difícil encontrar o descubrir el pincel o la brocha incluso. Pareciera ser pintado cada uno de los cuadros con instrumentos distintos, variados. Sí, eso es interesante porque en el fondo hay herramientas para distintos efectos y uno los puede reconocer algunos, otros es difícil discernirlo. Aquí hay la impresión que por los restos de pelos del pincel o de la brocha, claramente hay un gesto, ¿cierto?, de pincelada. Claro. Y lo bonito es que en cada uno de esos elementos hay potencial expresivo. De tal manera. No es un azar, no es un error, sino que hay expresión, hay una potencia expresiva que es muy importante. Sí, y ha potenciado, yo creo, particularmente lo que veo en esta muestra, ha potenciado mucho más lo pictórico por sobre lo gráfico. Antes en sus pinturas, tú citabas antes los de los 80, incluso los 90, uno veía trazos y veía formas que estaban dibujadas y pintadas a la vez. Claro. Él también es muy dibujante. En esta exposición se ha decantado más por los planos de color
y transiciones a veces bastante sutiles, y los elementos gráficos que aparecen incluso también están configurados pictóricamente, más que linealmente. Claro, y nunca, exacto, y nunca son completos. E irregular, porque además irregular. no hay trazos continuos, todo está como ruidoso y fragmentado, interrumpido, y eso le da una particularidad a la obra que diluye la forma en función del total. Hay un detalle bien interesante en esta obra en particular, y es cómo firmó, porque aquí está firmado de modo que uno, si es el dueño de la obra, lo pondría, ¿no es cierto?, así, de esta manera horizontal, ¿no es cierto? Claro. Pero aquí me aparece firmado en este lado, de modo que uno pudiera ponerlo vertical, es decir, el espectador que tenga la obra, el curador, etcétera, puede jugar con la disposición, y evidentemente cada disposición del cuadro, tratándose de una obra figurativa, modifica muchísimo el sentido que puede tener. Este es uno de los más abstractos de la muestra, y tiene la particularidad de hacer reconocible, por lo menos en algo, en una sutileza, un paisaje, sí. un territorio determinado, ¿no? Es el único personaje que está caminando sobre una superficie precaria, que acentúa además una sensación de abismo que yo diría que está presente en muchas de las obras. Los personajes levitan, sí, yo no podría decir vuelo, libertad, pero también puede leerse en lo contrario, claro, caída. Lo otro que tú lo decías a propósito de otras de las obras, lo que llamas la costra. Sí. Es decir, la huella, o que podría ser costra, podría ser cicatrices también. ¿No es cierto? Huellas de intentos, acercamientos anteriores, de pinturas previas que de alguna manera siguen presentes ahí, a veces porque se alcanza a adivinar algo del color que había originalmente, y otras simplemente por el relieve. Totalmente. Que queda efectivamente esa cicatriz marcada. No hay ninguna muestra, o sea, ninguna obra aquí que sea hecha en una sesión, a la primera. Claro. Todas tienen estos cambios, arrepentimientos que lo llaman, bajo lo que se lee. Es interesante ver Ignacio Valdés como personaje en la escena artística chilena, porque, claro, hace mucho tiempo está viviendo en Londres, pero generacionalmente y evidentemente por algunos rasgos de su obra uno lo podría relacionar con los artistas del neoexpresionismo chileno, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Y lo que yo encuentro que es muy valioso en él es que, si bien hay una continuidad muy notoria, uno reconoce un cuadro de Ignacio Valdés prácticamente de cualquiera de sus épocas, no se copia a sí mismo. Cada obra logra construirse con una originalidad y con una prestancia única. Por lo mismo, las obras te llegan directamente a lo sensible y no pasan no necesitan pasar por un proceso de intelectualización o de racionalización para que uno sienta que entiende, comprende y se conecta con la obra. Totalmente. Y eso es un sello de los artistas, o muchos artistas de esa generación.